El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Muy buenas y bienvenida otra semana más, otro martes más, descontando ya días para entrar en 2026. Esto ha ido a una velocidad de vértigo y la verdad es que casi cada año pasa más rápido que el anterior. Yo la verdad es que noto que fue cumplir los 50 y oye, pasan los años volando. Pero bueno, vamos al tema. Como has visto en el título, voy a repasar mi top 5 de 2025. Si me sigues en Instagram, la verdad es que no te vas a llevar ninguna sorpresa porque ya hice una infografía con ese top 5. Pero ojo, no te vayas, quédate, si es que lo consideras oportuno, quédate porque en este podcast ampliaré toda esa información que pudiste ver en esa infografía en Instagram. De hecho, creo que se complementará muy bien porque podré extenderme un poco más y explicar el porqué de cada elección. Al final, el cuerpo de texto de Instagram me permite 2200 caracteres que intento aprovechar siempre al máximo, pero claro, en ocasiones la explicación es muy breve, tienes que escribir casi de forma telegráfica y aquí en el podcast, como no tengo limitación de tiempo ni demás, podré extenderme todo lo que vea oportuno. Lógicamente, y esto siempre lo digo, es una clasificación totalmente personal y subjetivo, es decir, lo que me ha gustado a mí. Y es que cada año pasa que en esa publicación de mis 5 preferidas siempre hay alguien que inevitablemente, y lo encuentro normal, ojo, no es una crítica, pero es inevitable que alguien diga, falta tal, falta cual modelo, encuentro a faltar tal. Vale, sí, no es que no falte, o sea, de hecho no falta ninguno, porque es mi top 5. Es decir, no tiene por qué coincidir con el de otra persona, ya sea otro profesional del sector o incluso el lector. Y ojo, otro detalle que para mí es muy importante es que todas las zapatillas de las que hablo están en mi colección personal y han pasado por mis pies. Es decir, puede haber alguna superventas que haya sido muy exitosa durante ese año y no figure en ese top 5, no por otra cosa, quizás es excelente zapatilla, pero si no la tengo, si no la he probado, no puedo hablar de ella. Y aquí evidentemente, y sobra decirlo, el que haya alguna supuesta ausencia en ese top 5 no quiere decir que no me haya gustado, ni muchísimo menos. Por ejemplo, modelos como la Normal Kerak 02, Norda 001, Merrell MTL Adapt Matrix, Trabuco Max 4 o X-Bionic Terra Skin, ya te adelanto que ocuparían los puestos del 6 al 10 respectivamente. Al final, como he dicho, lógicamente con tan solo 5 puestos en cabeza hay modelos que han creado expectativa y ojo, que me han encantado, como esos que te he comentado, pero insisto, es que son solo 5 puestos en cabeza, así que da de sí lo que da, no hay otra. Así pues, dicho esto, vamos con ese ranking, empezando desde el 5º puesto hasta llegar al número 1. Y este 5º puesto lo ocupa la Scarpa Spin Ultra 2. Fíjate que en su momento escribí, ya sea en algún post o incluso dicho en algún podcast, que consolida el segmento de la larga distancia para competición en terrenos técnicos. Huye del cortoplacismo y fija cimientos sólidos fieles a su filosofía basada en pilares como la protección, estructura, consistencia y tecnicidad. Eso fue lo que dije en su momento y sin duda, después de estos meses, de todo este 2025, me reafirmo en todo aquello que dije, lógicamente. Aquí sí que es cierto que hay una matización y es que todo esto se ha llevado a cabo sin asumir riesgos, es decir, estamos ante una zapatilla en cierto modo conservadora, vamos a decir. Es decir, sigo viendo una Scarpa, pero con un toque un poquitín más moderno. ¿Y qué cifras nos deja esta Scarpa Spin Ultra 2? Pues fíjate, 315 gramos, en mi número 44, 189 euros de precio y un drop de 4 milímetros con suela Vibram Mega Grip. Fíjate, la tengo aquí delante, la cojo en las manos para ir comentándote. Es una zapatilla con un tacto firme de amortiguación, es decir, no busques algo súper blando, de hecho está en las antípodas de la Prodigio Pro o Salomon Genesis S-Lab, también de competición ambos modelos. Y en este modelo para mí es muy interesante que Scarpa descarta su compuesto propio Presa y opta en este caso por el Vibram con esos tacos de 4 milímetros y un taco que sí, que evidentemente nos recuerda a esos modelos de Scarpa. Ese ADN de Scarpa continúa en la suela, en el diseño de la suela continúa, se ve, es palpable. Y un punto interesante para los que viváis en zonas con un terreno realmente agresivo, destrozón de suelas, destrozón de medias suelas, si la espuma es visible, es que esta suela es completa. Apenas hay unos espacios, unos pequeños espacios en la zona media, lo que es medio pie, con unos triangulitos
trocitos que dejan algo de espuma a la vista, pero nada, ahí es muy difícil que suceda algo que se rompa y nos reafirma esa consistencia en la suela en la elección de ese diseño completo. Y una pregunta recurrente, ¿tiene placa antirroca? No, es algo que le pregunté en su momento a Marco de Gasperi en UTMB en Chamonix, en el momento en que se presentó esta zapatilla, y me dijo que no, que habían descartado la placa antirroca porque con la suela completa, la suela Vibram completa y la densidad, la dureza de la media suela, no creían conveniente o no creían pertinente introducir esa placa antirroca. En cuanto a algún detalle más de lo que es el upper, pues por ejemplo el contrafuerte es de estructura media, no es súper consistente como en otros modelos de Scarpa, es bastante, vamos a decir, adaptable, pero tiene presencia. Lo que sí que ve es una cierta descompensación entre el grosor del collar y la lengüeta, es decir, el collar es un collar de una zapatilla de larga distancia, súper confortable, con un tacto del forro exquisito, pero sí que encuentro que la lengüeta es como de demasiada competición, entonces encuentro ahí una descompensación en toda esa zona que nos acoge el pie, pero bueno, tampoco va a mayores. Ya por último, por establecer algún paralelismo, si tuviste la Spin Infinity, pues tampoco tiene demasiado que ver, es un modelo que es bastante más dura, algo más pesada, no bastante, pero algo más pesada, así que yo creo que esta Spin Ultra 2 es bastante, mejora con mucho a la Spin Infinity para larga distancia, en todos los aspectos, en dinamismo, en confort, en peso, es decir, es una zapatilla que si tuviste esa Spin Infinity tampoco tiene demasiado que ver con ella. Pasamos a la cuarta posición, donde encontramos a la Altra Olympus 275. Aquí la tenemos, aquí la tengo al lado. Y lo primero que cabe decir es de dónde viene el número o el nombre 275. Mucha gente, muchos usuarios se pensaba que eran por el peso y claro, se llevaron a decepción cuando vieron el peso real. Por ejemplo, en mi número 44,5 pesa 323 gramos el pie izquierdo y ojo, descompensación, 336 el derecho. Hay ahí un desajuste bastante importante. Pero bueno, a lo que voy, ¿qué significa eso de 275? Fíjate, si te fijas en el tirador trasero, en la parte trasera, encuentras que pone 275, pero con lo de grados centígrados. Es decir, el nombre viene de eso, de esos inventos que hicieron los fundadores de la marca cuando modificando aquellas primeras zapatillas, aquellos primeros encargos, esos inventos que ellos hacían para mejorar la zapatilla, quitarle perfil y buscar ese drop cero, ese perfil más cercano al suelo, pues la temperatura del microondas o del horno donde ellos realizaban esas modificaciones, la temperatura era de 275 grados. De ahí viene el nombre de esta Olympus 275. Muy bien, y aclarado esto, vamos a ver qué ofrece este modelo. Para mí, yo creo que si lo tuviese que simplificar o describir de una manera simple, es que cohesiona lo mejor de la Olympus 6, que la verdad es que me gustó mucho, pero descarta aquello que no me gustó tanto. O dicho de otra forma, como me gustaría que hubiese sido la Olympus 6. Vamos a simplificarlo así, por decirlo de alguna manera. Y una de las cosas que mejora notablemente es el peso. Si bien es cierto que la Olympus 6 es una zapatilla súper cómoda, estable, es decir, tiene un sinfín de virtudes, pero sin duda el peso era un lastre, nunca mejor dicho, para esa zapatilla. De modo que la 275 rebaja, ojo, hasta 61 gramos en mi número 44,5. Y ahí, por tanto, ya tenemos una muy buena base sobre la que trabajar. Por ejemplo, ¿qué más cosas mejora? Mejora la comodidad en todo el collar y la zona de Aquiles. Para mí, importante porque la Olympus 6 tenía una especie de pieza sobrepuesta o superpuesta que para mí era incómoda, por lo menos en la primera puesta. Esa sensación de encontrar esa pieza ahí me rechinaba un poco. Y sin embargo, en la 275 toda esa parte se recompone y la verdad es muchísimo más confortable. Y por supuesto, el activo de esta zapatilla, el upper en Matrix. De hecho, aquí la tengo. Si le das la vuelta a la zapatilla en la cara interna, tiene el logo bien grandote con las letras plateadas para que se vea, para que quede de manifiesto quién ha desarrollado ese upper. Y sí que es cierto que también lo que encuentro es que tiene menos piezas superpuestas en ese upper. Es más simplista, un poquitín más... está más despejada toda ella. Ya digo que la Olympus 6 tenía mucha protección, pero era un sinfín de capas ahí superpuestas que, la verdad, no digo que no aporte nada, pero sí que aportaba peso y una sobreprotección quizá excesiva. Y para mí un aspecto destacable es que es más cómoda que el Olympus 6, manteniendo el mismo bloque de media suela de 33 milímetros de altura. Y me dirás, pero vamos a ver,
Si es el mismo bloque, ¿cómo puede ser que sea más cómoda? Pues fíjate, el secreto radica en la plantilla interior, así de fácil. Es decir, sacando esa plantilla más tradicional e introduciendo una de TPEE, se mejora muchísimo el tacto, teniendo la misma mediasuela solo con ese detalle, cambiando la plantilla interior. Así pues, en resumen, esos 61 gramos menos, esa plantilla que además de comodidad le da una cierta chispa, hace que sea una zapatilla algo más, ojo, no voy a decir que sea la más dinámica de su sector, porque no lo es, no confundamos, pero sí que se le nota un poquitín más alegre, con más soltura al moverse. Y ya finalmente la suela sigue manteniendo el mismo patrón, el mismo compuesto, los mismos tacos. Quizá no es el mejor diseño para un terreno con barro, etcétera. Se satura bastante y muy rápido, pero sí que en zonas no demasiado técnicas, o vamos a decir zonas duras, zonas rocosas y demás, se defiende muy bien. Y lógicamente también, al ser el mismo patrón, tiene, a ver que la cojo, toda esta zona media que deja desprovista de caucho y que se le ve la espuma a la vista, que evidentemente con esos tacos de la propia espuma sufre bastante. Es una zapatilla que con no demasiados kilómetros se le ve esa espuma muy chafada, muy deteriorada, pero claro, es el precio a pagar por intentar rascar gramos, intentar darle también un poquitín más de flexibilidad, más adaptabilidad en un bloque que al final recordemos que es bastante gordote, son 33 milímetros de espuma. Quizá, quitando esas zonas de caucho y demás, se busca precisamente eso, darle un poquitín más de flexibilidad, pero claro, también penaliza lo que es durabilidad y demás. Yo aquí sí, ya por acabar, creo que es una zapatilla que por 195 € merece una espuma de mediasuela algo más evolucionada. Creo que merecía algo más, todo y que funciona muy bien, pero creo que no está a la altura, vamos a decir, de la zapatilla. Pero ojo, la buena noticia es que ya en 2026 sí que veremos ya, por ejemplo, una nueva espuma, por lo menos en Olympus 7 veremos ya el Ego Max, que ya hemos visto, por ejemplo, en la Torino 8 de asfalto. Y el puesto número 3 lo ocupa la Kailas Fuga EX Pro, es decir, de la gama EX, el modelo con placa de carbono. Es una zapatilla que si me sigues desde hace tiempo ya sabrás que es una de las que utilicé en el Tour de Jans. Y fíjate, de hecho es que fue la más utilizada en el Tour de Jans. De los 3 modelos que llevé de Kailas, fue la que más tiempo utilicé. Te doy 3 cifras esenciales. La utilicé durante 146 kilómetros, de todo lo que dura el Tour de Jans, de esos 368 kilómetros, pues 146 kilómetros los hice con esta EX Pro. 50 horas y 9.100 metros de desnivel positivo. Así que creo que fue un buen test sobre el terreno. ¿Cosas a destacar? Pues por ejemplo la extraordinaria, sabes que me encanta la espuma de la mediasuela enérgica, pero no rebotona. Y una de las cosas que pude ver en el Tour de Jans con esos desniveles brutales en los que tienes que ir punteando y demás es que pensaba que quizá con la placa de carbono sería un hándicap y no, todo lo contrario, es una zapatilla que es muy cómoda tras muchas horas, no es tan incontrolable como otros modelos con placa de carbono y sí que es cierto que no es tan blanda y tan inestable como su compañera EX330, que a priori está diseñada específicamente para el Tour de Jans. Sí que reconozco que tenía mis dudas del comportamiento de esa zapatilla en esos desniveles tan sostenidos y tan verticales, pero la verdad es que nada que criticar, incluso en zonas técnicas pensaba que se descontrolaría más. Y ni mucho menos, una zapatilla muy noble, que no te pone en serios aprietos y que, por otro lado, en zonas corribles, ya no digo en el Tour de Jans, sino en otro tipo de entornos, en zonas más corribles es una zapatilla realmente para volar. En cuanto a la suela, pues a ver, aquí la cojo, la tengo aquí delante. Es una suela Vibram, como en todos los modelos de Kailas, en este caso con Traction Look, con unos tacos bastante marcados, muy agresivos, sobre todo la zona trasera tiene un diseño muy agresivo, que retiene muy bien, y lo que es parte delantera, con esa base amplia, muy característica de Kailas, la verdad es que tiene buena zona de apoyo, tracciona muy bien. Es decir, una suela la que no podemos criticar nada. Y finalmente, sus números, 299 gramos en mi número 44, drop 5, con un perfil de 35 atrás, 30 adelante y un precio, eso sí, que pica un poquito en la línea de los modelos con placa de carbono, 250 €. Y pasamos ya al puesto número 2, que lo ocupa la Mount2Coast T1, un modelo que fíjate que se me afeó que comparase este modelo de una marca casi recién llegada con modelos, con marcas consagradas de contrastada solvencia. Y fíjate que pese a todo, pese a esas
en cierto modo, no diré críticas, pero esas, bueno, de decir, ostras, ¿cómo puede ser que compares estos que acaban de llegar con otros modelos que ya llevan una trayectoria con varias versiones a sus espaldas? Pues oye, yo ahí me mantuve en mis 13, seguí en lo mío y yo creo que el tiempo ha demostrado que es una muy buena zapatilla y solo hay que ver las opiniones de otros profesionales e incluso también del corredor popular que muestra sus opiniones quizás también en mis publicaciones y lo contento que en general está todo el mundo con esta zapatilla que la ha probado. ¿Y cómo la definiría yo? ¿Qué resaltaría? Pues fíjate, yo sencillamente diría que tiene la protección de una zapatilla técnica, el peso de un modelo de corta distancia y la amortiguación de una ultrera. Así de sencillo. Es una zapatilla con muy buena durabilidad, es decir, tiene una resistencia muy aceptable del upper en Dupont, sobre todo en las zonas de flexión. Creo que está muy bien estudiada esa zapatilla en ese sentido. La suela muy buena, es una zapatilla que no tiene una suela, que no tiene un diseño extravagante, es decir, sin aspavientos en el diseño, consigue un resultado de 10. Una particularidad de esta zapatilla, su sistema dual de ajuste. A mí, sencillamente, no es que me atraiga sobremanera. De hecho, yo la parte de abajo siempre la llevo prácticamente casi suelta y ajusto la parte de arriba. Una parte de arriba que quizá penaliza un poco por la lengüeta, algo justa, a mi juicio, para larga distancia, quizá demasiado fina, le falta un poquitín de acolchado, sobre todo porque puede llegar a clavarse ese tensor, ese prisionero de la lazada rápida tipo Salomon. Y ya que hablamos de Salomon, por ejemplo, pues sí que es cierto que la Salomon SLAP Genesis, con un sistema muy similar, tanto de lengüeta como de tensor, está mejor resuelta porque tiene un poquitín de grosor de acolchado, tiene una espuma moldeada que protege un poquitín más en esa zona alta del pie. Y fíjate, yo aquí quise hacer un invento y es probar la zona alta con un cordón tradicional. De hecho, en la caja lleva suministrado un cordón tradicional para quien quiera cambiar. Y yo, efectivamente, en uno de los dos pies dejé, digamos, la zapatilla normal, como viene de casa, y en el otro corté ese tensor rápido y lo cambié por un cordón tradicional para ver qué tal. Y sí que puede resultar más cómodo en cuanto a un cordón, tienes un cordón en contacto plano, se nota como un poquitín más cómodo que no ese tensor, ese cable redondito, pero sí que es cierto que el ajuste se realiza de forma más rápida con el tensor, es decir, como están los pasadores muy juntos en esa zona alta y luego el cordón pasa por dentro de ese bolsillito, lo que es la operación de ajuste y de hacer la lazada, para mí es un poquitín más tediosa, por eso, porque está todo muy junto, muy abigarrado y cuesta de ir cogiendo los cordones y ajustando, con lo cual yo llego a la conclusión de que mejor dejarla como viene de casa y no complicarse la vida. Y finalmente sus cifras, 268 gramos en mi número 44, drop 4, es decir, 26 delante, 32 detrás y un precio de 190 euros. Y por fin, primera posición, la Sportiva Prodigio Pro. Aquí la tengo, una zapatilla que, la verdad, ha sido toda una revelación. No esperábamos algo así por parte de la Sportiva. Parecía que la marca estaba así sumida como en una especie de letargo en el que ahí estaba con la Kasha, la Jackal, pero no acababa de dar el campanazo. Y yo creo que sí, efectivamente, en este 2025 lo ha dado con esta Prodigio Pro. Un modelo que yo siempre he dicho que lo hace casi todo bien, o dicho de otra manera, hace muy pocas cosas mal. A mí sin duda lo que más me gusta de esta zapatilla es su fit, el ajuste, que es realmente espectacular. Se nota enganchado al pie sin constreñir, da una cierta tolerancia, pero la encontramos muy bien cogida, muy bien sujeta y por supuesto el rendimiento, el tacto, la respuesta, es decir, todo lo que hace tan bien la espuma de la mediasuela X-Flow Speed. Es decir, es una zapatilla que ya no solo por su mediasuela, sino también por su geometría es una de las reinas en cuanto a dinamismo se refiere. Si buscas una zapatilla para ir rápido, pero que no sacrifique en nada el confort, Prodigio Pro. En cuanto a la suela encontramos el compuesto propio Friction blanco, es decir, el más blandito, el más adherente y que sigue un patrón parecido al de la primera Prodigio, la Prodigio digamos normal, sin el Pro, pero con un taco reforzado. Yo recuerdo cuando la probé una preserie en Chamonix, que me sorprendió o me gustó ver ese mejor rendimiento de la suela, donde la primera Prodigio, la Prodigio digamos normal, queda algo justita, esta se le notaba un poquitín más de tracción, se le notaba más carácter en la suela. Yo creo que era necesario dotar a la Prodigio Pro de una suela un poco más capaz, con ese mayor toque de agresividad que en definitiva es lo que requiere una zapatilla de competición de altas prestaciones. Es más, y aquí a modo de detalle recuerdo que esa preserie estaba aligerada entre los tacos, habían huecos para aligerar y finalmente
en la versión definitiva, se optó por no aligerarla tanto y dejar una suela prácticamente completa en la que solo se ve, aquí la tengo, una ventana en la zona media, en la zona de arco, en la que se ve la placa antirroca. Sí que es cierto, ya por ponerle un par de pegas, podría ventilar algo mejor. Sí que es cierto que ese botín interior limita un poquitín esa frescura, pero bueno, es ya por buscar, por rebuscar. Y también, aquí la tengo, en esos tiradores, esos pasadores que ya sabes que odio de la parte final, esos dos últimos o dos penúltimos pasadores en los que el cordón se retuerce, mientras que en los primeros cruces de abajo, más cercanos a la caja de dedos, son pasadores tradicionales. A mí me hubiese gustado ver una cordonera con pasador tradicional en la que el cordón no se retuerza tanto, pese a que, ojo, tampoco nos llega a molestar los cordones porque tenemos una lengüeta simplemente extraordinaria. Lo de la lengüeta es una genialidad y gracias a esa genialidad de esos canutillos que se comprimen y hacen ese grosor con esos acolchados internos que no nos molesta el cordón. Pero creo que es complicarse la vida pudiendo hacer una cordonera más simplificada en lugar de esos pasadores los que se retuerce malvadamente el cordón. Dicho esto, finalmente sus datos: 287 gramos en mi número 44,5. Yo en la Sportiva siempre llevo medio número más, o por decirlo de otra manera, el mismo número que en Altra, drop 6 y un precio de 200 euros. Así pues, este ha sido el balance de Zapatillas 2025. Sí que es cierto que podría haber diversificado un poco lo que sería corta, media, larga distancia, incluso door to trail. De hecho, el año pasado lo hice, este año he querido simplificar y sencillamente o simplemente he agrupado las 5 zapatillas que más me han gustado en general. No hubiese tenido ningún problema en añadir otra de corta distancia, otra de kilómetro vertical o de barro, si hubiese sido el caso, pero bueno, he creído que este era el más equilibrado, o por lo menos a mí el que más me ha gustado, no necesariamente el más útil, pero por lo menos sí que el que más me ha satisfecho, por decirlo así, a modo general. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya sido útil, que te haya gustado, te haya parecido por lo menos interesante. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención y tu fidelidad en cada programa, semana tras semana. Ya sabes, espero tus valoraciones, comentarios, ahora ya que por fin puedo leeros en Spotify, tus recomendaciones también a las diferentes plataformas de podcast, que lo compartas si así lo crees necesario. Y nada más, cuídate mucho y que tengas una muy buena semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.